bienvenidos y bienvenidas a todas. Estamos muy arriba, quiero que sepan. Nos gustaría estar un poquito más cerquita de ustedes. Pero bueno, vamos a dar comienzo a la capacitación de hoy. A ver si... Ahí va. Bueno, la capacitación de hoy es la huerta agroecológica en la escuela. Y un poquito cuando estaba viniendo, me imaginaba esta situación y la verdad que primero que nada agradecer a la municipalidad por volvernos a convocar al equipo de escuelas sustentables y que esté sucediendo una capacitación de huerta, la verdad que es muy valioso porque ustedes después van a ser los que los lleven a las aulas y después lleguen a los hogares. Así que vamos a dar comienzo. Un poquito me imaginaba lo valioso que es que sucedan estos espacios, ¿sí? Y desde Germinar, hoy va a estar Nadia Nusenovich y Katarina Zorich. Algunos ya participaron de las capacitaciones que brinda Germinar. Les contamos brevemente quiénes somos. Somos una asociación civil fundada en 2014, ya venimos con 10 años de trayectoria y trabajamos con el municipio desde el 2017 en el programa de escuelas, dando capacitaciones y talleres en las distintas escuelas. Y nuestro programa, Educando para la Sustentabilidad, tiene 4 ejes que son huerta agroecológica, compostaje domiciliario, consumo responsable y residuos y jardines de mariposas. Y bueno, esta foto que vemos acá es de nuestro centro de aprendizaje, que está en Escobar, está un poco lejos, pero recibimos visitas de escuelas viendo estos distintos ejes. La capacitación de hoy la dividimos en 3 módulos, en donde el primero vamos a ver por qué la huerta agroecológica en la escuela, en el segundo vamos a ver los aspectos técnicos y en el tercero los aspectos pedagógicos, que sería un poco cómo llevar todo lo técnico a la escuela, que ahí está el desafío. Y como cierre vamos a hacer un juego participativo y un espacio de preguntas. Así que, bueno, antes de arrancar, me gustaría que si se animan a levantar la mano, ¿quiénes son nuevos acá en el área de huerta, en el eje de huerta? Bien. Ah, varios. Siempre me sorprende porque siento que la huerta está en todas las escuelas, así que varios. Y hay algunas caras conocidas que ya están recibiendo cosechas de la huerta, ¿o no? Por allá, ¿dónde está Laura? ¿Alguna más que hace varios años tiene huerta en la escuela? ¿Alguna escuela? Bien. Bien, qué bueno. Bueno, buenísimo. La verdad que tiene este año bastantes aspectos técnicos, porque nos parece importantes un poco esta parte teórica de la huerta. Después en la práctica se puede llevar a cabo. Bueno, la huerta agroecológica. La huerta agroecológica busca producir alimentos sanos durante todo el año, imitando los procesos de la naturaleza. De este modo lograremos una producción variada, libre de agroquímicos y sin degradar los recursos naturales. Primero que nada queríamos... Ah, muy bien. Corremos la maceta. Bien. A ver, ahí va. Gracias. Bueno, un poco lo que queríamos destacar es esta palabra que quizás es novedosa al lado de huerta, la palabra agroecológica, y un poco lo que tratamos es van a ver que en los aspectos técnicos van a ver mucho lo que sucede en la naturaleza, ¿sí? Lo que sucede en un bosque, por eso dice esto de que imitamos los procesos de la naturaleza y sobre todo se basa en estos 3 ejes, en estas tres burbujas, que es la ambiental, en donde es sostenible en el tiempo, buscamos no usar químicos,
conservamos la biodiversidad, también conservamos los recursos naturales y disminuimos la huella de carbono. Que también tenemos la pata económica, en donde la huerta es viable económicamente porque llega a un punto que dejamos de comprar semillas, dejamos de comprar compost porque lo podemos hacer nosotros, los biopreparados los podemos hacer nosotros también, así que es viable económicamente y bueno, y sobre todo las cosechas, tiene poco uso de insumos externos y también podemos tener en cuenta el comercio justo entre el productor y consumidor, que cada vez más encontramos lugares donde podemos conocer quién te vende la verdura, ¿no? Y sobre todo, la burbuja, el eje más importante que está más asociado con la escuela, que quizás la huerta orgánica no lo tiene tan en desarrollo, es el eje social y educativo, en donde podemos ver la soberanía alimentaria, la participación de la comunidad escolar, donde van a participar maestros, niños, niñas, jóvenes, las familias, el intercambio de semillas y sobre todo los beneficios terapéuticos. La verdad que cada vez se nota más esto de que una vez que están en el aula, por ahí nerviosos o con ganas de salir y van a la huerta, el nivel de estrés disminuye y la verdad se pueden comprobar estos beneficios terapéuticos. Entonces, encontramos varias temáticas vinculadas a la huerta escolar, que son la alimentación sana, segura y soberana, la biodiversidad, que nos invita a observar, a despertar la curiosidad. Cada vez que aparece un insecto nuevo en la huerta, nos vamos a preguntar de qué se alimenta. También la posibilidad de la educación ambiental, que con la huerta uno puede generar un montón de actividades para tratar los temas de educación ambiental, desde el compostaje, actividades de reconocimiento de insectos y bueno, y ver todo lo que sucede en la huerta, el contacto con la naturaleza relacionado con lo terapéutico y los objetivos de desarrollo sostenible de hambre cero y ciudades y comunidades sustentables. Entonces, otro beneficio de la huerta agroecológica es la alimentación saludable, que van a encontrar todo lo que nos permite la huerta, que es entender sobre todo qué comemos y de dónde viene, conocer y vivenciar sus procesos de producción y el ciclo completo de las plantas. Muchas veces hay gente adulta que me pregunta de dónde sale la berenjena, si abajo de la tierra, si arriba, y cuando uno vivencia y observa, ya lo aprendés para siempre, y más si lo ves desde chico, ¿no? Y también, sobre todo, gracias a observar el ciclo completo y participar de todo ese ciclo, podemos acercar el alimento a las infancias. En mi experiencia, observé un montón que niños de jardín que no comían verduras, gracias a haber sembrado, plantado, cosechado, por ejemplo, una lechuga, que a ningún niño le gusta la lechuga, después los padres me han dicho que come lechuga, así que de esa forma se acerca el alimento a las infancias. Y vamos a estar más atentos a elegir alimentos de estación, diversos y nutritivos. Bien, bueno, vamos a dar comienzo al módulo 2, que son los aspectos técnicos de la huerta agroecológica. Lo que vamos a ver en este módulo es cómo empezar la huerta, cómo mantenerla, qué cuidados requiere, ¿sí? Así como una guía práctica para empezar desde cero la huerta y llevarla adelante. Entonces, ¿qué necesitamos para comenzar con la huerta? La primera etapa le pusimos de nombre diagnóstico y relevamiento del espacio. Primero, antes de empezar a plantar, a cosechar, a querer ya con todo eso, lo primero que hay que hacer, y lo más recomendable, es hacer una observación de ese espacio. Y en base a eso es que vamos a elegir este lugar donde va a ir la huerta. Porque la huerta requiere de algunas condiciones para que prospere, ¿sí? Como dice acá,
Horas de sol, mínimo 3 a 4 horas de sol directo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, observamos ese lugar, cómo es el movimiento del sol y en qué lugar cumple con esta condición, ¿sí? Y la segunda condición que tiene que cumplir es que haya una fuente de riego cercana y segura, ¿sí? Pasa muchas veces que a veces encontramos que el lugar donde más da sol es en la terraza, pero ahí no tenemos ninguna canilla cerca, entonces eso con el tiempo no se vuelve sostenible. Después, la etapa número 2 es la de diseño. Es decir, una vez que ya elegimos este lugar que cumple con esas dos condiciones que le mencioné, vamos a ver si vamos a hacer esta huerta en suelo o en contenedores o macetas. Si es en canteros, se recomienda que el ancho del cantero sea entre 60 a 80 centímetros de ancho, ¿sí? Cosa de poder llegar también al centro, y una profundidad de 30 a 40 centímetros, ¿sí? Después, una vez esto, que ya elegimos el lugar, ya elegimos si va a ser en suelo o en contenedores, en qué época del año estamos, ¿sí? En función de qué época del año que estamos, vamos a empezar desde semilla o con plantines, siempre correspondiente a esa estación. Y las herramientas necesarias. Bien, vamos con la opción de huerta en contenedores, que es por lo que vemos la mayoría de las escuelas acá en Vicente López suelen tener huerta en contenedores. Si la huerta es en macetas y contenedores, nos permite a veces también reutilizar varios tipos, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho este estilo, que son los cajones de verdura, ¿sí? Los de madera. Los revestimos con el plástico, que es una bolsa de tierra usada, siempre y muy importante procurar de hacerle agujeros de drenaje en el fondo, ¿sí? Para que el agua filtre. La profundidad mínima de estas macetas, y como dijimos antes, mínimo de 30 centímetros, ¿sí? Si tenemos más profundidad de maceta, nos va a permitir cultivar plantas de mayor tamaño. Pero con una profundidad mínima de 30 centímetros nos permite cultivar varias plantas. Realizar agujeros en su base y agregar piedras o teja partida que nos permite esto, facilita el drenaje, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo todavía más estas cosas. Y elegir un buen sustrato e incorporar compost, ya que sus nutrientes se agotan en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al estar en maceta, los nutrientes que se encuentran en el suelo, la planta los va a ir tomando, ¿sí? Y nosotros vamos a ir cosechando, entonces ese nutriente que fue absorbido por la planta sube hasta la hoja de la lechuga, nosotros cosechamos y no estamos cosechando únicamente la hoja, sino que también estamos cosechando los nutrientes. Con el tiempo, esos nutrientes ya, ¿sí? Ahí en la maceta tenemos un stock de nutrientes limitado, entonces por esto que decimos acá de incorporar compost, ¿sí? Ahora también vamos a ir detallando más esto. Y acá vamos a hacer un foco especial al suelo. Fíjense que hablamos de sustrato, hablamos de suelo, no hablamos de tierra, ¿sí? Porque el suelo, justamente como muestra esta imagen de acá, es la conjunción entre estas tres esferas, que es la parte mineral, en la que tiene los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, los nutrientes que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse. Materia orgánica también, la hojarasca, los restos de verduras, todo eso conforma la parte orgánica. Y los microorganismos. Estos tres es el suelo, ¿sí? Es un organismo vivo, en el que habitan millones de organismos y es lo que hace que permitan que las plantas crezcan, ¿sí? Nosotros por lo general vemos las plantas, la parte aérea, pero nos olvidamos que lo más importante, hay que hacer mucho foco en la nutrición del suelo. Por eso, esto que pusimos acá, que es suelo sano igual a plantas sanas, ¿sí? Los microorganismos, las lombrices, todo eso ayuda a la propia fertilidad del suelo y por ende a la sanidad de las plantas. Para que un suelo sea denominado un buen suelo, tiene que cumplir con ciertas características y estas son las características que nosotros debemos mirar cuando estamos armando el sustrato de nuestras macetas. Que permite un buen desarrollo de la raíz, que tenga disponibilidad de nutrientes, buen drenaje y buena aireación. Entonces acá trajimos lo que sería como la proporción ideal recomendada por nosotras. Obviamente que al momento de armarla esto se va a ir acomodando a lo que tengamos, los recursos que tengamos disponibles en este momento, pero sirve como guía, ¿sí? Como sirve para tenerlo en cuenta de referencia. No sé si estoy tapando por acá, ¿no?
en la que es 40% de compost, 40% tierra negra y un 20% de perlita, viruta de madera no tratada o arena. Esto va a estar brindando todos los nutrientes, toda la parte de materia orgánica, de microorganismos. Y la perlita, no sé si la conocen, lo que hace la perlita es actúa en la parte de filtrar, ¿sí? Para que, si nosotros hacemos un sustrato que es únicamente 100% de tierra negra, con el tiempo ese sustrato se va a ir compactando con el riego y cuando cuando el suelo está bien compactado, muy duro, eso no permite el desarrollo de raíces ni tampoco que filtre el agua, ¿sí? Entonces, con esta proporción cumplimos con esas características que les nombré anteriormente. Entonces, ya elegimos el lugar, ya definimos si va a ser en suelo, si va a ser en maceta, ya armamos el sustrato y ahora viene la parte de sembrar o plantar. Y como dije antes, va a ser en función del momento del año en el que estemos, ¿sí? Si estamos ahora comenzando más o menos en marzo, vamos a hacer foco en los cultivos de otoño e invierno, ¿sí? Este es como uno de los grandes errores que se comete, que es que queremos empezar con la huerta, empezamos con todo el entusiasmo y la gana, y plantamos tomate en invierno o en marzo. Y el tomate es una planta que es únicamente de verano, ¿sí? Entonces nos llevamos ahí un fracaso y bueno, ya nos enojamos con la huerta, que a mí no me ríe, no, yo no sirvo para la huerta, pero en realidad lo que pasa es que no tenemos en cuenta esto, ¿sí? En otoño-invierno, que va a ser principalmente el foco que vamos a hacer en las escuelas, va a ser la temporada de otoño-invierno. Después de primavera-verano se complica un poco porque en enero ya no va nadie, no se mantiene esa huerta, los chicos ya no van. Pero en otoño-invierno tenemos una gran diversidad de cultivos que por las bajas temperaturas y por la baja cantidad de horas de sol, vamos a hacer foco en los cultivos principalmente de hojas y raíces, ¿sí? Como la lechuga, como la zanahoria, como el rabanito, como la remolacha. Y en primavera-verano, esto ya quizás se lo dejamos a ustedes para sus casas, como hace más calor y hay más horas de sol, nos permite cultivar plantas ya de flores o frutos, como el tomate, el pepino, ¿sí? El pimiento y más. Y hay, a su vez, algunas especies que son de todo el año, ¿sí? Les dejamos acá, porque la presentación se les van a enviar, entonces acá les dejamos un link directo al calendario de siembra de INTA para que ustedes lo chumen después, que ahí dice exactamente por temporada, por mes qué plantar. Y acá traemos 6 claves para una huerta sana, ¿sí? Entonces ya elegimos el lugar, la maceta, el suelo, el sustrato, los plantines. Ahora, ¿cómo mantenemos esto, no? Que ahí viene muchas veces también el desafío. Bueno, ¿cómo mantenemos esto? Ya planté, ¿verdad? ¿Ahora qué? Estas son las claves. Y la clave, como mencionó Cata al principio, observar cómo lo hace la naturaleza. Ahora vamos a ir detallando uno por uno, pero tenemos abonado del suelo, asociación de cultivos, rotación de cultivos, cobertura, riego y biodiversidad. Vamos con el primero, que es el abonado. El abonado consiste, lo que hace el abonado a través del compost, por ejemplo, mejora las propiedades del suelo y compensa la pérdida de nutrientes por la cosecha, esto que les mencionaba antes, ¿sí? Entonces se debe realizar en cada cambio de temporada y también cuando observamos las hojas amarillentas. En cada cambio de temporada o después en el recambio también de cada cultivo, la situación ideal y para mantener esa huerta que funcione es abonar, ¿sí? Entonces podemos tener nuestras composteras donde vamos realizando nuestro compost y de lo que obtenemos de ahí lo usamos en la huerta. El segundo es la asociación, ¿sí? Esto también es fundamental a la hora de armar, tenemos el cajón, ¿sí? Entonces decimos, bueno, tomémonos un tiempo en decir cómo va a ser ese diseño de la huerta, cómo va a ser esta asociación entre plantas. Porque hay asociaciones que hacen que repelen, por ejemplo, las plagas, ¿sí? O que puedan tener un crecimiento correcto. Entonces lo que vamos a hacer es asociar hortalizas de hoja, raíz, fruto y leguminosas. ¿Conocen las leguminosas? ¿Sí? ¿No? No. Las leguminosas son, por ejemplo, el poroto, la arveja, las habas. Son plantas que pertenecen a esta familia de las leguminosas que tienen una capacidad muy importante que lo que hacen es aumentan la fertilidad del suelo porque tienen una capacidad que es de fijar nitrógeno a la tierra. Entonces, con el tiempo van aumentando la fertilidad del suelo. Entonces, para la huerta, cultivar este tipo de cultivos
es esencial, es fundamental, ¿sí? Porque naturalmente, como pasa en la naturaleza, nos aumenta la fertilidad del suelo. Entonces vamos a asociar para aprovechar mejor el espacio del cantero, teniendo en cuenta el tamaño final que tiene cada planta, ¿sí? No va a ser lo mismo el tamaño final de un repollo que de una lechuga, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta esto. Tener un uso más eficiente de los nutrientes, evitar el desarrollo de la vegetación espontánea al estar cubriendo todos los espacios dentro de ese lugar de cultivo, evitamos el desarrollo de los yuyos. Y promovemos la sanidad de la huerta de una manera ecológica, ¿sí? Sin necesidad de estar todo el tiempo usando algo, lo que sea, pero sino entre los propios beneficios y propiedades de las plantas es que se van ayudando entre ellas. Por ejemplo, como muestra acá, las plantas de raíces consumen principalmente potasio, las plantas de hoja, nitrógeno, las de flor fruto, fósforo. Imaginémonos que nosotros tenemos un cajón y ponemos únicamente todo de hoja, acelga, lechuga, rúcula, todas están consumiendo el mismo nutriente, ¿sí? Que es nitrógeno. Entonces ahí empieza a haber una competencia y empiezan todas no crecen tan bien. Entonces la idea es asociar entre distintas familias, entre distintos tipos de plantas para que se vayan ayudando entre ellas. Eso consiste la asociación. La rotación consiste en tener en cuenta qué hubo previamente ahí para poner después. Lo mismo, si puse antes una planta que consume mucho nitrógeno, la de la siguiente estación, que no sea otra planta que consume nitrógeno porque va a haber falta. Entonces, también ¿por qué rotamos? Para prevenir plagas y enfermedades y para sostener la propia fertilidad del suelo. Y los criterios de rotación pueden ser por familia de plantas o por el nutriente que consumen, por el órgano a cosechar también, ¿sí? Y acá les dejamos algún ejemplo para que también después chusmeen cuando tengan la presentación de cómo hacer esa asociación. Si antes hubo fruto, que después haya una de hoja, ¿sí? Y así, tener en cuenta esto. En espacios reducidos, como son las huertas escolares, por lo general se deja un poco de lado, porque es más complicado hacer ese seguimiento en el tiempo, y hacemos foco en la asociación, que es la que vimos antes, biodiversidad y abonado, que también ya vimos. Bueno, siguiendo un poco con las claves de una huerta sana, acá tenemos a la cobertura y el riego, que en la huerta escolar la verdad es súper importante, porque la cobertura, que sería agregar pasto seco, hojas secas, viruta de madera también podemos poner, cubriendo el suelo, lo que va a hacer es proteger, como sucede en el bosque, que nadie barre las hojas, nadie retira las hojas que caen, y eso mantiene la humedad, evita que se reseque con las temperaturas extremas. Cuando llueve mucho también el suelo queda protegido. Y esto va a servir mucho los días viernes que ustedes se van de la escuela, dejan regado y la cobertura va a mantener esa humedad hasta el día lunes. Porque ese es el gran desafío de las huertas escolares, que mantengan la humedad. Y por otro lado tenemos el riego, en donde lo que tenemos que hacer es tratar de regar en las horas alejadas de la mayor insolación, bien temprano por la mañana o por la tarde, y también tratar de regar la tierra sin mojar las hojas. Las plantas toman agua por la tierra, porque las raíces están acá, y muchas veces al mojar las hojas con el riego, lo que sucede es que aparecen después hongos, pueden llegar a aparecer pulgones y la planta no va a absorber correctamente el agua. Así que tener cuidado con el exceso de humedad y también con la falta, ¿no? Tratar de que sea justo. Muchas veces lo que yo aconsejo es meter un palillo de madera o meter el dedo, porque a veces parece que está seca la tierra, pero cuando vamos hacia abajo hay humedad, entonces no hace falta regar. Otra de las claves para una huerta sana es la biodiversidad. Se busca enriquecer nuestra huerta agregando flores, plantas aromáticas, nativas y medicinales para atraer polinizadores y diversidad de insectos.
También reconocer y comprender la red trófica de la huerta. Por ejemplo, acá en esta imagen es una planta nativa, ¿sí? ¿Alguien reconoce este bichito, este insecto? Muy bien, parece un trip, pero es una larva de vaquita de San Antonio, que es, me estoy por ahí adelantando, porque después vamos a tener un juego respecto a esto. La larva es como una aspiradora de pulgones, que son estos de acá. Entonces, lo que observamos es que está sucediendo algo que está fuera de nuestro control. Vinieron los pulgones y antes que podamos hacer algo, ya apareció su depredador natural, ¿sí? Una aliada de la huerta. Entonces, traigo estas preguntas para reflexionar sobre qué es una plaga, por qué le llamamos plaga, cuántos caracoles es una plaga, un caracol, dos caracoles es una plaga. Se los dejo ahí para que nos amiguemos con los caracoles. Entonces, para también cambiar un poco la perspectiva, podemos empezar a entender a los insectos, hongos y enfermedades como bioindicadores del estado de mi huerta. Por ahí cambiarle la connotación negativa de plaga y decir, bueno, aparecieron caracoles. ¿Qué estuvo pasando en la huerta? Por ahí hubo mucha humedad, regamos mucho. Apareció en el tomate arañuela roja. Bueno, por ahí me olvidé de regar. Aparece cuando hay sequía. Entonces, de esa forma empezamos a ver los indicadores para seguir aprendiendo, ¿sí? Y acá un poco esta frase de tener una huerta es el camino a tener un pequeño ecosistema. Un poco con todo lo que fuimos viendo con las claves de la huerta, tratar de que haya plantas nativas, aromáticas, que no esté sola la planta de puerro, que no esté sola la planta de acelga, que esté acompañada. Alrededor ponerle esta biodiversidad, que lo que va a hacer es atraer biodiversidad de animales y de insectos, ¿sí? Y acá los queremos hacer participar a ustedes. Tenemos un micrófono. ¿Qué animales reconocen? No sé si se ven bien las imágenes. A ver. Si quieren, levantando la mano, a ver si llega el micrófono, si no, yo repito. Dicen bicho bolita, chinche, me vengo escuchando. Tata Dios. Tata Dios. Mantis es o Tata Dios. Caracol. Cochinilla. Muy bien, casi todos. Abejorro, pulgones, chinche, mariposa. Hay algunas que son fáciles, ¿sí? Araña. Cien pies no es, parece, pero no. Bueno. Gata peluda. Gata peluda. Gata peluda. O sea, es una oruga, sí, ¿no? De una futura mariposa. Qué épica, así urticante. Y soca, bien. Bien, hay expertos acá. Ahora, a ver, vamos a la siguiente. Acá están las respuestas. Sí. Muy bien, ¿eh? Esta es la isoca, que se transforma en bicho torito. En el bicho torito, en el escarabajo, el negrito. Vive bajo tierra, la isoca. Siempre la vamos a encontrar bajo tierra. A la que no nombraron es a la avispa. A la crisopa. Y esta parecía una mosca, pero es una abeja nativa. Hay de estas y es un privilegio encontrarlas. Son abejas sin aguijón. Camoatí es una avispa. Pero sí, también las avispas. La camoatí es una avispa nativa que poliniza las flores. También hacen sus colmenas. Y ahora viene un desafío más grande. Nivel 2. Nivel 2, pues ya el 1 aprobadísimo. Acá están algunos animales e insectos herbívoros que se alimentan de plantas. ¿Lo reconocen alguno? Por ahí, no sé si se animan levantando la mano, así escuchamos de a uno.
La oruga, la oruga, el caracol, la chinche, la hormiga, bien. a ver alguno más. Está difícil este, ¿no? El desafío. La cochinilla, preguntan. Sí, La muy cochinilla bien. también. La isoca, se alimenta de raíces. ¿Quieren ver la respuesta? Bueno, no eran tantos. Acá tenemos algunos que, después hay un montón más que van a aparecer en la huerta que no los agregamos, pero acá hay algunos que se alimentan de plantas de por ahí distintas partes. Algunos son succionadores, algunos comen las raíces como la isoca. Y por ahí agrego a esta imagen que la isoca y el caracol y el bicho bolita, si lo vemos en la huerta en abundancia, lo que podemos hacer es llevarlo al compost, que ahí es un lugar donde está buenísimo que estén y de esa forma evitamos que se coman nuestras plantas de la huerta. El pulgón son un montón que lo que hacen es, ahora miren, vamos a la siguiente y les respondo qué pasa con el pulgón. El pulgón, tenemos grandes devoradores de los pulgones que son la vaquita de San Antonio, la crisopa, que esta no la nombraron, esta no es tan fácil de encontrar, pero si prestan atención, hasta se pueden observar sus huevos en las plantas que los dejan como colgando. La crisopa come pulgones y la avispa lo que hace es poner los huevos de avispa dentro del pulgón. Y cuando los huevos nacen, se alimentan de los pulgones. Así que es una gran aliada de la huerta también. La mantis, así verde y flaca como la vemos, es gran devoradora es carnívora. De todo. Es insectívora. Y yo la he visto comer mariposas. Sí. Picaflores. Picaflores. Bueno, y se come al macho. La araña, las arañas marrones, lo que van a ver es que a veces salen de la tierra, salen cerca de las maderas y también son grandes devoradoras, así que es importante que no las maten porque nos van a estar ayudando. Y la hormiga roja, a pesar de que nos pica, también se alimenta de otros insectos, de animales muertos. Y acá tenemos a los polinizadores, que también son una gran herramienta didáctica, de observación, de contar cómo trasladan el polen de una flor a otra. Acá vemos en la abeja esa patita que tiene un puntito amarillo, es el polen. Y la verdad, nos ayuda a observar, a despertar la curiosidad. Y la oruga que vimos antes es de mariposa, así que eso pasa muchas veces con las orugas, que por ahí se comen algunas plantas, pero después la planta rebrota. Y después tenemos a las mariposas. Lo que decimos mucho con Cata es que siempre los insectos son a veces medio el enemigo o les tenemos miedo, ¿no? O respeto a las avispas, a los abejorros. Pero muchos de esos son aliados en la huerta, ¿sí? Entonces también lo que mencionamos con Cata, como las orugas que comen toda la planta y la dejan pelada, después la planta rebrota, ¿sí? Y tomar ese ejemplo o ese caso que vino y que sea como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué hay tantos caracoles? O las hormigas negras, que también con las plantas son un tema. Hay mucha gente que dice, no, estoy en guerra, bueno. Pero tomarlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué hacen con esas hojas que la cortan? ¿A dónde van? Las hormigas alimentan un hongo, ellas crían un hongo bajo tierra y ellas se van alimentando de lo que va liberando el hongo, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, sí, está cortando todas las hojas de la planta que, queríamos comer nosotros esa selga. Bueno, pero ¿qué está haciendo la hormiga de llevarse? ¿Por qué van todas? ¿Qué es lo que hace que vayan en filita una tras de la otra? Es eso, la huerta, más que nada también en las escuelas,
No tiene quizás tanto este foco productivo que queremos, pero es más, lo que tenemos que recordar siempre y tener presente es el foco educativo, es la herramienta educativa. Iba a repetir lo mismo. Bueno, y les dejamos, si vemos que no alcanza con todos estos aliados de la huerta, también existen preparados, siempre buscando que no sean sintéticos, no sean químicos, sino que los podamos hacer nosotros. Y estas recetas se las dejamos de regalo para que sigan indagando. Son algunas de las más usadas por los huerteros, por las huerteras, que es el purín de ortiga, el té de cola de caballo, que es para los hongos, el alcohol de ajo, que lo que tiene el alcohol de ajo es que repele tanto a los polinizadores como a los herbívoros. Entonces también tener cuidado cuándo y dónde los aplicamos, no aplicar en flores. Y también cuando tenemos compost podemos hacer un té de compost para regar con una solución nutritiva. Y al final de la presentación les dejamos un link con más recetas para que tengan ahí a mano. Y bueno, y llegó el momento más ansiado después de haber plantado, sembrado. Ver cómo las hormigas se comían todo. Y dejaron algo, por suerte, las hormigas. Entonces llegó el momento más ansiado, que es la cosecha, en donde voy a empezar por esta frase que dice acá, que dice: la huerta nos brinda la satisfacción de haber sido parte del proceso del cultivo y luego la recompensa de la cosecha propia. Realmente todo el proceso es lindo, pero cuando uno cosecha un tomate, aunque sea más chiquitito de lo que debería haber sido, una berenjena o un morrón o lechuga, van a ver que es una cosa muy linda. Por ahí ya algunas escuelas cosecharon, lo compartieron con los niños, las niñas, los jóvenes. A veces alcanza para que se lleven a las casas, así que vamos a pedir por eso. Y tenemos distintas formas de cosechar. La cosecha de la planta entera es para las plantas que las cosechamos cuando están listas, por ejemplo, el rabanito, la remolacha, brócoli, coliflor, nabo, zanahoria, y cosechamos la planta entera y nos deja el lugar para otra planta. No es que vuelve a rebrotar. En cambio, la cosecha de las plantas de hoja, podemos cosechar las hojas externas y adentro de en la parte interna van a seguir creciendo la lechuga, sobre todo la lechuga, la selga, la rúcula. Y está muy bueno porque nos brinda como una segunda cosecha, ¿sí? Entonces, en vez de sacar la planta entera, que también se puede hacer, tenemos la posibilidad de ir cosechando de a partes. Y por último, tenemos la cosecha de frutos, que los vamos a cosechar cuando estén maduros, pero tratar de cosecharlos rápido, porque a veces dejamos al tomate que se termine de poner rojo entero, o el zapallito bien grande, y cuando nosotros cosechamos, estimulamos a la planta para que siga dando nutrientes a los otros frutos. Así que ir cosechando estimula que tengamos más frutos y más cosecha. También, y mismo para esto del cabito, está bueno cosechar el tomate con el cabito, y también cuando apenas ven al tomate que se tizna de rojo, ahí cosecharlo también, porque eso hace que la chinche, por ejemplo, o los pajaritos no se los coman. Es algo que... La lechuga. Sacás las hojas grandes, digamos, de alrededor, las de afuera, y dejás las chiquititas del centro, o cortás y dejás un cabito. Podés hacer las dos cosas. Si tenés pocas plantas de lechuga, yo lo que aconsejo es sacar las hojas externas. Por ejemplo, sacás 2 hojas externas de una planta,
2 de otra, y ya con eso tenés una cosecha. Y si no, la planta entera también se puede. Si vos cosechás las partes de afuera de la lechuga, la parte de adentro vuelve a crecer. Y digamos, las hojas de afuera son las hojas más viejas. Cuando vos las cosechás, le das lugar a que crezcan las hojas de adentro, que son las nuevas, las más jóvenes. Así como una regla, cosechas la parte de afuera antes de que toquen la tierra, porque ahí ya se empiezan a marchitar y a pudrir, y siempre dejarle más o menos 3 hojas del centro, ¿sí? Así esas son las hojas que después van a seguir creciendo. Sí, también. Si quieren, con la radicheta y la rúcula se puede cortar con tijera y vuelve a brotar. Sí. Un segundo brote tiene. Para recitales, ¿no? Con el tema de las recetas que vos habías dado, el tema de las aromáticas y cáscara de huevo como para contrarrestar la acción de algunas plagas, ¿sirve? Perdón, vamos a repetir la pregunta para que se escuche. Pregunta que con el tema de los preparados, si con la cáscara sirve de huevo. Plantar aromáticas para repeler. Sí, también. Sí. Sí. ¿Escucha? Ahí. Sí. Con respecto a la albahaca, está abajo igual, ¿saco las hojas o saco todo el plantito? ¿Cómo es? La albahaca podés ir cosechando para cosechar la planta de albahaca, podés cosechar las hojas más grandes de albahaca y no sacás entera, vas cosechando por hoja. Y hay un momento que la albahaca florece y podés cortarle la vara floral para estimular que siga dando hoja, porque si no se te va en flor y semilla y ya termina el ciclo. Así que sí, bueno, teníamos preguntas al final, pero ya. La semilla, todas las plantas, si esperamos, dan flores, aunque no conozcamos la flor de la lechuga o de la acelga, dan flores. Después de la flor vienen los frutos y después del fruto la semilla. Entonces, lo ideal es esperar que esa semilla se seque en la planta. En cambio, bueno, eso con las plantas de hoja. Con el tomate, las semillas están dentro, ¿no? En las plantas de fruto, las semillas están dentro de... Bueno, seguimos con el módulo 3. Igual al final hay Espacio de preguntas. Hay un espacio de preguntas y un juego participativo. Bien, y ya vamos, llegando al final con el módulo 3 de la huerta como herramienta pedagógica. Un poco ya lo venimos charlando, pero recordar que el enfoque es educativo, ¿sí? Cada cosa que pasa es una oportunidad de aprendizaje. Y la huerta se convierte en un aula viva, es un espacio al aire libre con enseñanza práctica, ¿sí? Donde vamos a obtener ciertos aprendizajes que son directos de la huerta, de preguntas como de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen, cómo cultivamos estos alimentos, pero también tenemos otros aprendizajes como herramientas de la paciencia, el tiempo de los procesos, ¿sí? Son todas aprendizajes que vamos obteniendo a partir de la huerta. La naturaleza se convierte en una oportunidad para observar, descubrir y conectar, despertando la curiosidad y el entusiasmo y el desarrollo de la paciencia. Bueno, y creo que esto también es algo que todos vivimos acá cuando estamos en un lugar natural, al aire libre, reconocemos lo bien que nos hace y eso es lo que nos permite las huertas escolares. ¿Cómo llevar la huerta escolar a la práctica? Y acá viene una parte que es bastante interesante. Ah, sí, sos vos, ese es tu jardín. Que fuimos el año pasado a dar un taller de huerta. Planificar la actividad antes de ir al espacio de huerta, ¿sí? De vuelta, según el momento del año en el que estamos, planificar cómo va a ser esa actividad, qué hay que hacer, si se regó antes o si hay que regar, si hay que cosechar algo, si antes sembraron algo, bueno, hay que tener atención a regar esa siembra que se realizó, intentar alinear el calendario de siembra al ciclo lectivo, fomentar el trabajo de huerta en equipo con otros docentes y promover la comunicación activa entre todos los participantes.
La huerta en palanganas. No, eso lo usamos para tocar la tierra. Sí, también descarga para los chicos en el momento de tocar la tierra. Y con esa tierra llenamos las macetas. Después acá dejamos un planificador anual de la huerta escolar en donde tenemos listadas algunas actividades que se realizan a lo largo de todo el año. El puntito indica que esa actividad se realiza en ese mes y según la intensidad del color, la intensidad también de esa actividad. Entonces, bueno, en función de este calendario de la huerta, ir diseñando y pensando las actividades. Porque, por ejemplo, si es junio, pleno invierno, y ya no vamos a estar sembrando lo que es de otoño, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta que eso se realiza marzo, abril, mayo, y bueno, esto, en función de este calendario y de lo que va pasando en la huerta, ir planificando las actividades. Y acá traemos algunas actividades sugeridas, como esto que mencionaba Cata recién, de observar y conocer el ciclo completo de las plantas y cómo eso también hizo que los chicos coman lechuga, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, está el proceso desde semilla, la germinación, bueno, qué cuidados se requieren en esta etapa, cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que pasa en este momento. Después de la semilla, la planta empieza a crecer, a desarrollar hojas, después sacan las flores, quiénes vienen a visitar las flores, qué pasa cuando esta flor, después de la visitó una abeja, qué pasa después, se transforma en fruto y este fruto adentro contiene las semillas. Bueno, la huerta nos permite esto, observar y conocer todo el ciclo completo de las plantas. Como un poco también decía Cata antes, quizás no conocemos la flor de la lechuga, pero las lechugas tienen flores también. Después, bueno, realizar el registro de la huerta, de las cosas que van pasando, de los problemas que fueron sucediendo, de las cosas que fuimos haciendo para tratar de solucionar esos problemas. Tener una bitácora de la huerta, donde se va haciendo un registro semanal, registro de polinizadores y de la fauna que va apareciendo, y los problemas y soluciones de la huerta. La huerta nos permite también implementar el concepto de las 3 Rs, particularmente el de reutilizar materiales, ¿sí? Nosotras utilizamos mucho los cajones de verdura y fíjense acá que tenemos una botella que la utilizamos como regador, ¿sí? Le hacemos agujeros y bueno, y acá arriba también, tanto para hacer las macetas o para hacer los carteles o lo que sea. Y agrego que sobre todo en jardín pueden tener una regadera de botella cada niño y niña y evitamos el tema de... El sobreriego. Bueno, va a haber sobreriego, pero cada uno va a tener su botella, ¿no? Ah, sí. De compartir. Compartir, claro. Con 2 gotitas cada uno. Bueno, también como mencionamos antes, compartir y elaborar recetas o elaborar un recetario a partir de todas las especies que tenemos dentro de la huerta. Cosechar semillas y almacenar para la siguiente temporada. Esto es una linda actividad porque también nos permite ver la diversidad de frutos que hay, ¿sí? Y cómo es que cada planta tiene su semilla, de qué manera se presenta. Realizar intercambio de semillas en las escuelas y con otras instituciones también. Realizar reproducción asexual, esto es decir, no es de semillas, sino que es a través de esquejes, principalmente con las plantas aromáticas como lavanda, romero, nos permite hacer esta reproducción. Es bastante sencillo también. Identificar plantas medicinales, que fuimos para hacer esto de asociación y aumentar la biodiversidad de la huerta y la resistencia frente a plagas. Bueno, identificar esas plantas medicinales que fuimos utilizando y aromáticas, investigar sobre sus propiedades, sus beneficios en la huerta también, incorporar hábitos saludables que se vinculen con las plantas de la huerta, observar y registrar la biodiversidad presente en la huerta, investigar qué animales e insectos que aparecen en la huerta, qué función cumplen, a qué parte de la planta van a las flores, van a las hojas, de qué se alimenta, la polinización, ¿sí? También llevar adelante esta planilla de registro y si se realiza a lo largo de todo el año, después podemos observar en qué momento del año hubo más, en qué momento del año hubo menos, ¿sí? A partir de ir identificando y registrando cada insecto que se fue acercando. Armar un hotel de insectos para desarrollar la observación y la curiosidad. También dejamos acá el link a un manual de insectos que desarrolló Escuelas Sustentables.
crear un jardín de plantas nativas y aromáticas para fomentar toda la biodiversidad necesaria en la huerta y comprender acerca de la polinización y su importancia. Diseñar carteles, utilizar el código QR para brindar información de cada especie. Acá tenemos los carteles, el código QR. Y realizar visitas educativas, por ejemplo, a la Reserva Ecológica de Vicente López o a las huertas comunitarias. Acá pusimos la Reserva Ecológica de Vicente López y acá una vez que fuimos a visitar la huerta comunitaria de Munro, los abuelos. Acá está Lau. Varios que asisten a esta huerta. Los que no la conocen pueden ir a conocerla, que es muy linda. Ahora Lau va a mostrar y contar un poquito para que conozcan. Y bueno, acá unas fotos de las actividades que fuimos realizando el año pasado en las escuelas del municipio, con su momento de conocer acerca de los polinizadores y los distintos insectos que se van a ir acercando a la huerta, el momento de trasplante, cómo hacerlo, la tierra. Y acá dejamos algunos recursos para seguir profundizando, un poco también los que fuimos mostrando a lo largo de toda la presentación y algunas otras lecturas y videos recomendados. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, porque tenemos ahora, a ver si nos escucharon, si prestaron atención, un juego participativo y también si queda alguna otra pregunta, podemos dar lugar a alguna pregunta así concreta. Tratamos de abarcar todo en lo técnico, pero hay cosas que faltan, obviamente, en una hora no se puede meter, no podíamos meter más contenido, pero espero que lo hayan podido aprovechar, que hayamos sido claras, que los y las hayamos motivado, ¿sí? Sobre todo. Bueno. ¿Vamos con el juego? Vamos. A ver. ¿Están preparados y preparadas? A ver. Ahí está. ¿Cuáles de los siguientes animales son benéficos o depredadores naturales? Tenemos como opciones: A, crisopa, oruga y caracol; B, araña, isoca y chinche; C, mantis, hormiga colorada y crisopa. ¿Cuáles son benéficos o depredadores naturales? Escucho al unísono C. Vamos con C, a ver. Muy bien, respuesta C correcta. Me gusta Era el aplauso. capciosa esta. Bien, sí, era difícil. A ver, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Un buen sustrato debe permitir: A, disponibilidad de nutrientes, retención de agua y poca aireación; B, buen desarrollo de la raíz, disponibilidad de nutrientes, buen drenaje y buena aireación; C, disponibilidad de nutrientes, buen drenaje e indistinto desarrollo de la raíz. Muy bien, a ver, vamos a ver. Bien. La B. ¿Cuántas horas de sol se recomienda para la huerta? Bueno, muy bien. Ya no digas más nada, ni leas las opciones. Muy bien, mínimo 3 a 4 horas de sol directo. Bueno, con respecto a esa pregunta, siempre, si no hay nada que nos dé sombra, no va a haber un problema, ¿no? El problema a veces es cuando tenemos un árbol, una casa que nos sombrea. Entonces siempre buscar el lugar donde vean más sol. Si tienen menos de 3 horas, prueben igual, aunque esto diga lo contrario, porque algunas lechugas pueden crecer, quizás crecen más lento y siempre se puede aprender algo, ¿sí? Van a ver por ahí que aparecen más hongos y bueno, es propio del aprendizaje. Sí. Si es en verano o en invierno... Espera, repitamos la pregunta así se escucha. Preguntó si es indistinto el mínimo de horas, tanto en verano o en invierno. En invierno, digamos, las plantas que nosotros pongamos en invierno o en verano están adaptadas a esa cantidad de horas. Si vos ponés una lechuga en pleno verano, no, en realidad va a crecer, pero va a necesitar mucha agua. En cambio, un tomate, al revés, está adaptado a esa cantidad de horas de sol. Por eso es importante siempre consultar el calendario de siembra
y esa cantidad de horas, naturalmente, lo que puede pasar, agrego a esto, es que en el invierno o en el verano puede cambiar donde haya más sol, ¿no? Entonces quizás hay lugares que en el verano tenían mucho sol y en el invierno hay que correr un poquito los cajones de huerta o tener una huerta de invierno y de verano, ¿no? Depende la orientación de nuestro espacio. Vamos con esta pregunta que dice, ¿en qué prácticas tenemos que poner mayor foco en la huerta escolar? A, en el abonado y la asociación de cultivos. B, en la cobertura y el riego. C, en rotación y biodiversidad. D, todas las anteriores. B y D, escucho. D, D. D de dedo. Todas. Muy bien. Se utilizan biopreparados en la huerta cuando A, observamos un insecto plaga en la huerta. B, todos los días para evitar cualquier problema. C, como última instancia, después de haber probado otras estrategias previamente. D, todas las respuestas son correctas. A ver. Muy bien, la C es la correcta. Así que, nos queda el último. Nos queda la última. Ya estabas ahí cerrando. ¿Verdadero o falso? Usamos cobertura en la huerta para disminuir la aparición de plantas no deseadas en la huerta o proteger al suelo de temperaturas extremas, proteger de la erosión y aporta nutrientes. La 2. Muy bien, verdadero. Y ahora sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Al final los hicimos participar y no sé si queda alguna pregunta. También ahora es el momento. Bien, ahí viene Lau. ¿Está? Bueno, acá trajimos varias plantas como para estar acompañadas. Esta es una carqueja que es planta nativa y medicinal, sirve para el hígado. Crece de ajo y de semilla. Después tenemos cedrón, lavanda, romero, burrito, mucha aromática trajimos. Esta es la planta de frutilla. Después trajimos, por ejemplo, el puerro, que lo bueno del puerro es que va bien con cualquier planta, crece de forma vertical, no ocupa lugar y la podés poner asociada a lechugas, a selgas. Se saca todo cuando está grande, lo vas a ver como que se va engrosando el tallo, ahí es momento de cosechar. Y algo bueno del puerro es que podemos hacer el rebrote. Vieron que nosotros lo vamos a sacar y tiene una raíz. Esa raíz podemos dejar unos 3 centímetros y esa raíz la ponemos en agua y van a ver que rebrota. Eso es muy lindo para hacerlo cerca de una ventana y ver cómo de esa pequeña raíz van a tener un nuevo puerro, cambiándole el agua porque a veces se va pudriendo. El ajo lo mismo. El diente de ajo, cada diente después se transforma en una cabeza. Esta es otra nativa que va muy bien en cercos, se llama... Claro, el ajo tarda 6 meses, uno pone el diente y va a brotar, después cuando se seca esa hoja, ahí se cae y ahí ya se puede ver que está la cabeza. A veces cuando está más suelta la tierra funciona mejor. ¿Sí? Cuando está compactada le cuesta más formar, pero está muy buena la experiencia. Ahora en marzo es el ajo, la siembra de ajo, marzo, abril, después 6 meses y acordarse dónde lo pusieron. Sí, el boniato brota, pero es más de verano. Quizás en la escuela no lo van a ver. Las papas sí pueden funcionar en la escuela. Y más, lo que tienen estas zonas es que las heladas, una papa en el campo por ahí te la helan, la helada te la mata, pero acá como hay tanto reparo puede funcionar.
¿Qué pudo haber pasado? Sería con el repollo que no se llega a formar, el repollo también necesita tiempo, ¿sí? 6 meses, y algo que ayuda mucho al repollo es que por ejemplo, es un repollo colorado, es plantarlo con mucha tierra alrededor de su tallo. Siempre ir aporcando, que es agregarle tierra alrededor del tallo para que crezca sostenido. Y no son fáciles. Esta es la familia de las crucíferas. Se lo comen las hormigas, le aparece el pulgón. No es una planta tan fácil, por eso se recomienda sembrar en semilla, en un pote chiquitito, y pasarlo así grande a la huerta. ¿Sí? Sí, por ahí se pasó la cosecha. El zapallito hay que cosecharlo medio verde clarito y no tan grande, porque, claro, hay que sacarlo antes, ahí va a estar mejor. Y otra cosa que puede pasar con el zapallito es que crece y uno lo cosecha enorme, pero ya está más para guardar semilla que para comer. Y cuanto más le saquemos zapallito, más va a dar. ¿Voy yo? La remolacha y las plantas que nos comemos las raíces, lo que podemos ir haciendo es tocar y ver el diámetro. Meter el dedo abajo de la tierra porque no lo vemos y ver el diámetro que tiene. Si vemos que ya tiene un lindo diámetro, podemos sacarla. Depende mucho de dónde la hayamos plantado. Si la remolacha es en un cajoncito de verdura, a veces asoma y también se puede agregar cobertura para que siga formándose. Y en un cajoncito lo que puede pasar es que no salga una remolacha muy grande, pero agregándole tierra arriba y tener en cuenta que en tierra se da mejor todo lo de raíz. Y también esto de que consuman las hojas. A veces por ahí la raíz es chiquita y las hojas son grandes y se puede hacer una tortilla, buñuelos. Última pregunta. Bueno, ¿alguna más? Y ya estamos redondeando. Última. Bueno, la lavanda, van a ver que la lavanda, el romero, de donde salen las hojas tienen nudos. Si yo le saco las hojas a esos nudos y entierro, la planta va a tener, va a alargar la raíz de esos nudos, desde esos nudos. No sé si sí, que no sea tan leñoso. O no la parte bien de abajo, sino la parte del medio, se le sacan las hojas y van a ver esos nudos, se entierran, ¿sí? También se puede probar en agua y esperar, sí. Y la mejor época para hacer esquejes es en el otoño y en la primavera, porque se le da mejor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Laura Ferreira, soy preceptora del Jardín de Infantes Municipal número 9, soy ingeniera agrónoma, soy referente de escuelas sustentables para mi jardín y ahora soy referente de la huerta comunitaria Munro Los Abuelos. En esta oportunidad me invité a Escuelas Sustentables para presentarles el proyecto. Cuando me senté a buscar fotos, se mezclaban las fotos de la huerta del jardín y las fotos de la huerta comunitaria. Y ahí frené un poco y me puse a pensar en todos los beneficios que tiene una huerta en las escuelas. Y por suerte me tocó después de las chicas de Germinar, en donde contaron todos los beneficios que tiene. Yo preparé un material que por falta de tiempo no puedo mostrarles, pero decían los beneficios, ¿no? Y digo, ¿por qué nosotros a veces los docentes no nos animamos a tener una huerta? Y yo tuve las mismas excusas, Dije, porque no hay lugar,
Porque, ¿y si siembro y no sale nada? ¿Y si se me muere todo? ¿Y si no progresa? ¿Y si no prospera? Es la palabra clave. ¿Y quién se va a ocupar? Más trabajo para mí. Yo me voy a tener que ocupar de todo, de regar, de trasplantar, de sembrar, de todo. Entonces yo pensé y digo, no, hay un montón de soluciones que se los dejo ahora a escuelas sustentables para que lo compartan. ¿Por qué? Porque en espacio van a haber un montón de ejemplos donde podemos hacer huerta. No necesitamos tener mucho espacio. Es más, nosotros un año teníamos el patio y la huerta detonado. Sabíamos que ese año no íbamos a tener huerta. ¿Por qué? Porque estaban mejorando el patio. Entonces, yo me comunico con Escuelas Sustentables y Escuelas Sustentables se comunica con las chicas de Germinar. Ese año tuvimos, en la primera mitad del año, una huerta en los cajones que ellas nos mostraron. Cuando pudimos inaugurar la huerta, trasplantamos esos plantines y así inauguramos nuestra huerta. O sea, si uno tiene ganas, lo va a conseguir. A veces no es necesario tener todo el proceso de huerta. A lo mejor podemos producir plantines. Un año, Consti, que es una fanática en mi jardín de huerta, empezó a sembrar como descontrolada. Sembremos, bueno, traía y sembraba. Claro, llegó un momento que en nuestra huerta no nos entraban todos los plantines. Entonces, ¿qué se le ocurrió a ella? Hacer una jornada en donde avisamos a toda la comunidad que íbamos a regalar plantines. Y preparamos a los chicos, porque tuvimos una charla. No es me llevo un plantín porque, bueno, están regalando. No, era como con los animales, que dice una adopción responsable, porque son seres vivos. Entonces hay miles de formas para nosotros aprovechar este recurso que es la huerta. Ahora en el periodo inicial, donde los niños lloran, nosotros agarramos y recorremos. Vamos a ver la huerta. Encontramos las hormigas, encontramos una hojita, encontramos un bichito y qué va a pasar. Y eso cambia. Era como decían las chicas, tiene el poder de transformarnos. Hay días que estamos cargadas nuestras mentes, que tuvimos un día dificilísimo. Llegamos a la huerta a trabajar y todo se transforma. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí les dejo algunas soluciones. Después, ¿quién se va a ocupar del trabajo? Trabajo en equipo. La que le gusta sembrar, siembra. La sala siembra. Por lo general nosotros hacemos los más grandes siembran, los de 4 trasplantan o cuidan la huerta y los de 3 riegan. Sobre riegan a veces, pero bueno, es parte del proceso. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, otra de las cosas que nos pasó, nosotros sembrábamos tomate. Cuando empezaban a salir los tomates ya nosotros estábamos de vacaciones. ¿Cómo vamos a hacer con esos tomates? Entonces 2 auxiliares se ofrecieron a regar. ¿Qué pasó? Ese año en las fiestas el precio del tomate se disparó, que era la temporada que no teníamos que comprar tomates para que baje el precio. Y Normi, cuando volvimos, dice, Lauri, vos sabés que los tomates de la huerta me salvaron. Dice, porque podía cosechar, porque ellas pudieron aprovechar en esa temporada y disfrutaron en la fiesta de los tomates de la huerta. Digo, bueno, ese es el regalo porque ustedes siguen manteniendo la huerta viva cuando nosotros no estamos. O sea, hay miles de ejemplos. Cómo cada uno se va a comprometer con ganas, porque las huertas son para disfrutar, que no sea un trabajo pesado y no recarguemos a uno, porque todos tenemos que disfrutarlo. Y después decimos, y si siembro y no pasa nada, y si trasplanto y no pasa nada, y si se me fue el agua y si no se fue el agua, empecé a pensar, y tenemos la suerte, o sea, se me ocurrió esta idea, consciente o inconscientemente estamos generando una red de acompañamiento, le puse el título yo. ¿Por qué? Porque tenemos a escuelas sustentables que cualquier cosa, como en el caso no tengo espacio para hacer huerta, ¿cómo lo solucionamos? Nos dieron la solución de contactarnos con Germinar. Por ejemplo, compostaje, porque una vez que empezás con huerta, definitivamente es un camino de ida. Necesitas compostar porque decís, es gratis, es fácil. No tengo que comprar, o sea, tiene todo y es facilísimo. Es como explicaron lo que es el compostaje. Todos esos mitos que circulan, si los controlamos, si estamos atentos, se soluciona. Todo tiene solución.
Eso es lo importante. Después tenemos nativas, o sea, nosotros ya el año pasado, chau, pasamos a nativas, hicimos un proyecto de nativas fabuloso. Visitamos la huerta, tenemos nativas en nuestra huerta, vemos las mariposas. Los fines de semana vienen los chicos y nos dicen, vi un espejito, vi una monarca. O sea, es maravilloso. Y bueno, y ya para terminar les muestro lo que es el proyecto de huerta comunitaria. Como buena docente no paramos de hablar nosotras, y más cuando son proyectos. En este proyecto de la Sala Lila de biodiversidad que hicimos un trabajo muy grande, nuestro objetivo era que esas nuevas generaciones, cuando vayan a elegir una planta para regalar, para la vereda, para el jardín y para lo que sea, elijan nativas. ¿Sí? Y lo logramos. ¿Por qué? Porque en la exposición, cuando mostramos, una familia se acercó y dice, nos obligó, iban a renovar el jardín, nos obligó que compremos nativas. O sea, esa semilla no sabemos cuándo se va a crecer y va a dar sus frutos. Y bueno, nosotros lo vimos inmediatamente. Pero hay un montón de infancias que tenemos que educarlas para eso, para el futuro, para elegir bien, que creo que somos todos los que estamos acá, por eso estamos interesados en este tema. Bueno, y ya para cerrar, resulta que veo un terreno, estoy con escuelas sustentables, estoy capacitándome en huerta y ahí en uno de los títulos que decían huertas comunitarias. Y ahí se empezó toda esta idea de este proyecto. Gracias a escuelas sustentables, a la Dirección de Desarrollo Sustentable, a los vecinos que me apoyaron, pudimos el año pasado, en septiembre, inaugurar la huerta comunitaria Munro. Y ahora se las presento. Llegando los chicos, el profe, hola, todos los chicos con su autorización en la mano, hola, bienvenidos. Listo.
Bueno, esa es una partecita de todo lo que hacemos. Esta idea surgió como un lugar de encuentro social, como antes eran las vecindades, que nos mirábamos y nos saludábamos y nos conocíamos todos, y también de aprendizaje para nuestros vecinos, para nuestros niños. Cuando lo propuse y lo pensé, veía que había muchas instituciones educativas alrededor de ese terreno que podíamos aprovechar, que no es fácil a veces acceder a este tipo de lugares. Entonces nosotros realizamos ese tipo de actividades. ¿Cómo se hace? Se contactan con escuelas sustentables y Escuelas Sustentables organiza la visita. Pueden ir a hacer alguna actividad de siembra. Por ejemplo, fue el integral con la profe, con el secundario, que ya iban con una actividad específica. O sea, hay miles de posibilidades. Es un espacio público, es de todos, es de la comunidad. Entonces tenemos que sacarle jugo. Podemos ir a hacer actividades de huerta, como hablábamos recién, podemos ir a hacer actividades literarias. Es un espacio fabuloso, podemos ir a hacer arte, podemos tener una clase de yoga, de relajación, de lo que quieran, porque para eso fue creada, para que sea para la comunidad. ¿Sí? Así que los esperamos. Y si son vecinos, los invito a las jornadas de trabajo comunitario, ¿sí? En donde también nos juntamos para trabajar y para aprender. Así que bueno, los esperamos a todos. Si nos siguen y nos dan difusión, mejor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? No sé si todos me conocen. Mi nombre es Lucrecia Videla, soy licenciada en nutrición y coordino el área de nutrición de la Secretaría de Educación y Empleo. Lo voy a hacer breve porque sé que todos están como mirando su reloj, porque creo que terminaba a 12:30 esta capacitación, pero bueno, podemos ir pasando si querés. La paso yo, claro que, perdón, a ver si es esta. Sí, bueno, un poco es vincular todo lo que es la huerta, todo lo que son frutas y verduras con la nutrición. Veamos. Esto lo habrán escuchado mucho, ¿no? Los beneficios del consumo de frutas y verduras. Es algo que los nutricionistas y en todos lados está como que se habla y se habla y se habla de cuáles son los beneficios del consumo de estos alimentos. Fíjense la cantidad de cosas que mejoran en el organismo, cosas que a lo mejor no las estamos pensando. Mejor salud mental, ¿sí? Hay menos riesgo de depresión y de ansiedad. Después, mejor salud cardiovascular. Bueno, esto es bastante conocido, que la fibra y todos los antioxidantes que tienen las frutas y las verduras ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Menor riesgo de cáncer, esto también lo han escuchado mucho, ¿no? Disminuye el riesgo de, miren la cantidad de cánceres que se reduce el riesgo solo con el consumo o incrementar el consumo de frutas y verduras. Pulmón, colon, el cáncer de colon es el que más se sabe, mama, cuello, uterino, bueno, todos esos que los pueden leer de ahí. Por supuesto, menor riesgo de obesidad, menor riesgo de diabetes, mejor salud intestinal, todo lo que son frutas y verduras mejoran la flora intestinal. Entonces, al estar mejor colonizada, aumentan esto que dice las bacterias asociadas a compuestos antiinflamatorios y reducen la prevalencia de diverticulosis, de gases, de estreñimiento, diarrea. Todo esto también lleva a que mejora el sistema inmune, que está totalmente vinculado con toda la flora que tenemos a nivel intestinal. En resumen, ¿qué sucede? Vamos a tener una vida más larga. Bastante sencillo parece, ¿no? Y sin embargo, es muy bajo el consumo de frutas y de verduras. Bien, la pregunta sería, acá estamos hablando de huerta escolar, ¿por qué entonces inculcar todo esto en los niños, ¿no? Bien, fíjense,
aumenta el crecimiento y el desarrollo, fortalece el sistema inmune, previene enfermedades presentes y futuras. Nosotros lo que tenemos que intentar es inculcar en todos los niños, nosotros tenemos la posibilidad a través de las escuelas, de los jardines, tenemos a los niños ahí, los estamos educando, entonces tratar de crearles hábitos saludables desde que son pequeños. Entonces, vamos a evitar enfermedades que tengan ahora, pero también vamos a prevenir enfermedades del futuro, enfermedades del adulto, que es a lo que estamos tratando de llegar, ¿no? Hay una alta prevalencia de enfermedades, de cánceres, enfermedades respiratorias, etcétera, cardiovasculares. Entonces, bueno, tenemos que ir a educar a nuestros niños. A diferencia de los alimentos, ya sean procesados o ultraprocesados, a medida que aumenta el consumo de frutas y verduras, ¿qué pasa? Aumenta el bienestar del cuerpo. Al revés que con estos productos. El alto contenido en fibra y en agua aportan saciedad, lo que, unido al bajo contenido calórico, los hace alimentos que son importantes para reducir la obesidad infantil. Bien. Fíjense que hay no sé si deben haber visto, las guías GAPA se llaman, las guías alimentarias para la población argentina. Y en su mensaje 3, que es el que yo puse acá, que dice que hay que consumir a diario 5 porciones de frutas y de verduras, que en realidad son 2 de verduras y 3 porciones de frutas. Las verduras, que significa 2 porciones por día, y en general lo que decimos es en el plato del almuerzo y en el plato de la cena, siempre presentes. Y las frutas yo siempre recomiendo que sean como postre, una después del almuerzo, una después de la cena, y la otra la usamos cuando queremos, no sé, en el desayuno o en alguna colación a lo largo del día. Entonces, ¿qué dicen los mensajes de las guías? Consumir al menos medio plato de verduras en almuerzo y cena, más o menos son 400 gramos, y 3 frutas por día. Lavar las frutas y verduras con agua segura. Las de estación son más accesibles y de mejor calidad. Eso ahora vamos a ver un poquito. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de padecer obesidad. Bueno, todo lo que estuvimos hablando recién, fíjense que está en un mensaje de las guías para la población argentina. Bueno, esto es como, fíjense la cantidad de vitaminas y minerales que contienen todas las frutas y verduras, y de acuerdo en general al color, contienen algunos más que otros. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ustedes van a decir cómo viene todo unido a huerta. Allá vamos a llegar a eso. Cuantos más colores pongamos en nuestros platos, mayor contenido de vitaminas y minerales vamos a estar consumiendo. Si nosotros nos dedicamos solo a algún color, vamos a tener carencia de otros nutrientes. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá, por ejemplo, las frutas y verduras que son azules o son moradas tienen propiedades antioxidantes, reducen riesgos de cáncer, de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, como por ejemplo, yo puse algunas, la mora, el arándano, la uva morada, la ciruela. Después las que son rojas reducen el riesgo de cáncer, también mejoran la salud cardiovascular, como el tomate, bueno, ahí tienen todos los ejemplos. Después tenemos las naranjas y las amarillas que tienen los carotenoides y ayudan también a la salud ocular, y ahí tienen todos los ejemplos. Los marrones y los blancos que contienen fitoquímicos con propiedades antivirales y antibacterianas. Esto también es bastante difundido, ¿no? Condimentar con ajo, por ejemplo. Entonces ayuda a todo lo que es como bastante intenso el sabor. Las verdes que tienen fitoquímicos con propiedades anticancerígenas. Bueno, y ahí tienen los ejemplos. Entonces fíjense, es como pensar que las frutas y las verduras serían como un remedio. ¿No es cierto? Y en realidad están en la naturaleza, no es nada químico. Si nosotros nos acostumbráramos a los niños a consumir frutas y verduras, es como que sería como una medicación, no necesitarían tomar una medicación para prevenir nada. Estos son todos preventivos. Bueno, esto me pareció muy interesante. Fíjense,
es la participación de las hortalizas en el volumen de comercialización del mercado central de Buenos Aires. Esto es un dato del 2022. Recién vimos atrás la cantidad de frutas y verduras que hay, ¿no es cierto? Muchísimas. Fíjense lo que los argentinos acostumbramos consumir. Nada. Prácticamente no hay variabilidad, es siempre lo mismo. Tomate, cebolla, zapallo, papa, lechuga, un poquito de batata. Y estas otras en realidad son todo el otro grupo, que es muy poco lo que se consume. ¿Es cierto o no esto? Sí. Siempre consumimos lo mismo, es lo que más habituados estamos a comer. Zapallo, papa. Siempre, puré de zapallo, puré de papa. Y por ahí de batata, un poquito. Y siempre ensalada de lechuga y tomate. Clásico. ¿Y qué pasa con las frutas? Fíjense, clásico también. Manzana, banana, naranja y el limón que lo usamos para condimentar, ¿no? Pero fíjense qué poca variedad consumimos. Todo lo que nos está faltando, ¿no? Bien. A ver, esto es consumo sustentable, que viene a todo lo que tiene que ver con escuelas sustentables y lo que es huerta, ¿no? ¿De qué manera podemos aprovechar mejor los nutrientes? Creo que eso es muy importante, tomar un poco de conciencia. Después tengo una filmina de la cantidad de desperdicios que producimos a través de los alimentos. Son toneladas y toneladas y desechamos partes de los alimentos que podríamos consumir. ¿Cómo se pueden aprovechar mejor los nutrientes de las frutas y las verduras? Por ejemplo, no tirar la cáscara, tratar de consumir, yo esto siempre lo digo, todas las frutas, todas las verduras que se puedan consumir con cáscara, tratar de aprovecharlas y hacerlo. En los jardines nosotros pedimos que la manzana se dé con cáscara. Claramente las que no se pueden comer la cáscara, no. Pero nosotros en casa también, todo lo que son duraznos, todas las frutas que se puedan comer con cáscara, hay muchísimos nutrientes que están en la cáscara. Queda ahí, si nosotros lo pelamos, lo estamos perdiendo. Por supuesto hay que lavarlas y sanitizarlas, ¿no? Previamente hay que lavarlas muy bien. Consumir frutas y verduras crudas. Cuando nosotros, ahora ahí en el apartado siguiente lo dice, cuando nosotros cocinamos, ya sean frutas o verduras, nutrientes que tienen estos alimentos pasan al agua de cocción. Entonces, si los consumimos crudos, van a ser mucho más aprovechados los nutrientes. En el caso de las que las cocinemos, lo importante es hacerlo con poca agua, que estén enteras o en trozos más grandes y preferentemente con la piel. La olla tapada a fuego mínimo máximo, con poco tiempo. Así las sustancias nutritivas quedan retenidas en el alimento. Cuanto más grande es el tamaño de lo que ponemos a hervir, menos intercambio tiene con el agua y menos nutrientes pasan y quedan en el líquido. ¿Sí? Y siempre colocar los alimentos cuando el agua esté hirviendo. Entonces los ponemos, como el agua está hirviendo, se sellan por fuera y hay menos intercambio de nutrientes o de químicos. Otra forma de utilizar todos esos nutrientes que quedan en el agua es utilizar el agua de cocción para preparar guisos, sopas. No sé, hervimos verduras y podemos guardar el caldo para después tomarlo como sopa, por ejemplo, hacer una polenta. Entonces utilizamos ese agua que quedaron nutrientes ahí y después los consumimos a través de una polenta. Y así estamos aprovechando todos los nutrientes. Al consumir frutas, hacerlo rápidamente, ya que la vitamina C, cuando está en intercambio con el aire, se oxida y se pierde. Consumir las frutas y verduras de estación, esto también es importante. Yo escuchaba lo de la huerta, que les dicen, ¿no? Que estaban hablando de en qué momento sembrar cada uno de los diferentes alimentos. Bueno, eso es importante. Siempre tratar de consumir las que son de estación porque van a tener los nutrientes del momento, van a estar mucho mejor con el suelo que corresponde, el clima que corresponde, entonces se desarrolla mucho mejor la planta. Van a tener mejor olor, mejor sabor y mejor textura. El tema es que nosotros nos hemos acostumbrado
a consumir alimentos a lo largo del año, sin prácticamente variar. Antes era como que la fruta de verano era en verano, la fruta de invierno en el invierno, y ahora es como que parece que todo el año podemos comer lo mismo. Y eso nos lleva a que no tenga, como decíamos, los mismos nutrientes y también pensarlo desde el lado de la economía, ¿no? Todo lo que se hace para mantener ese alimento, esa fruta o esa verdura que no es de la estación, y también lo que nos cobran, ¿no? Porque es mucho más cara que cuando la comemos en el momento del año que corresponde. Bien. Todo eso es la importancia, ¿no?, del consumo de frutas y verduras, y ahora volvemos a lo que es en el ámbito de las escuelas. La importancia que tiene que los chicos entren en contacto con el huerto, con la huerta, porque entonces ahí ven de dónde salen los alimentos, que muchos chicos no tienen idea, creen que están en la verdulería o en el supermercado, y la importancia que tiene, ¿no? Entonces, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que los huertos escolares ayudan a mejorar la nutrición y la educación de los niños y sus familias, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, ¿no?, en ciudades. Entonces, la importancia que tiene esto de hacer las huertas en la escuela para los chicos es maravilloso. ¿Qué significa entonces? Es aprendizaje, es inculcar hábitos de consumo, porque van a ir a sacar en la estación que corresponde, propiciar la biofilia, esto del contacto de las personas con la naturaleza, asumir responsabilidades y trabajo en equipo, esto que decía Laura, ¿no?, el trabajo en equipo y la responsabilidad que cada uno tiene en el trabajo en la huerta. Sí. Sí. Se cocina. Sí. Claro. Es que, exactamente, es una forma de motivarlos. Claro, ellos no lo saben, pero es una forma totalmente, es una forma de motivarlos. La verdad es que sí. Bueno, y otra cosa que me pareció muy interesante pensarlo es esto que decíamos recién, pérdidas y desperdicios de alimentos, que afectan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria de la población. En la Argentina, aproximadamente el 12.5% de la producción agroalimentaria, más o menos 16 millones de toneladas de alimentos, se desperdician. Y el sector fruti-hortícola, más o menos entre el 45 y el 55% de eso. O sea, de todo lo que ese sector produce, fíjense todo lo que se desperdicia. Es terrible. Sí. Después te la paso, ¿querés? No lo puse yo, después te la paso. No sé de dónde sos, pero... Ah, bueno, dale, después te la paso. Sí, es muy... Yo me fijo bien, pero lo saqué del Ministerio de Salud, me parece. Después te la paso. Bueno, parte de ella ocurre, esto también es muy interesante, en el último eslabón de la cadena. Fíjense, empezamos producción primaria, la post-cosecha, procesado, distribución, transporte y el consumo en hogares y en comercios, en supermercados, por ejemplo. Ahí es donde más se produce el desperdicio de los alimentos y en los restaurantes también. Es muchísima. La verdad que si uno se pone a tomar conciencia, es muchísimo. Bueno. Ahora sí. Bien, consumo sustentable entonces. Viendo que producimos tantos desechos de alimentos, ¿qué hacemos con eso? Consumo integral. ¿Qué significa? Tratar de utilizar la cáscara, las semillas, los tallos, las hojas. Por ejemplo, la remolacha. Sí, sí.
Sí, ahí, claro, ahí, a ver, igualmente vos la lavás y todo, los agrotóxicos por ahí no se lavan. Nosotros vivimos en una comunidad y tendrías que asegurarte de que lo que estás comprando no tiene agrotóxicos. Es bastante dificultoso. Se supone que lavándolas bien, algo claro, ¿entendés? A ver, del ananá, y no sé qué podrías utilizar del tallo o eso, no la va a servir para tomarte el agua. Yo estoy hablando, por ejemplo, no sé, de, en este caso, estaba pensando en la remolacha, por ejemplo, de las hojas. Siempre hay que tratar de que el consumo sea en... Yo lo que recomiendo es en verdulerías, por ejemplo, en comercios cercanos, que ahora lo vamos a ver. Es más probable que todo eso sea en supermercados, que no sabes de dónde viene la mercadería. ¿Sí? Es bastante dificultoso, yo eso también lo entiendo. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos. ¿Sí? Bien, entonces, aprovechando las cáscaras, las semillas, por ejemplo, ahora también se da la cocción o se está empezando a utilizar la cocción de las semillas de zapallo en el horno, y eso también son semillas que se pueden consumir. Aprovechamiento de las mismas a pesar de... Esto también es muy importante. Aprovechamiento de las mismas a pesar de no reunir las características organolépticas deseadas. Muchas veces vemos ya, no sé, una fruta o cualquier vegetal que está como medio aplastado y lo desechamos fácilmente. Entonces, no, ¿por qué? Si lo podemos aprovechar. Quizá un tomate que no está en condiciones porque está muy blando para comerlo, pero lo podemos aprovechar para hacer una salsa, por ejemplo. No lo tiramos a la basura así como así. Aprovechamiento de las partes no comestibles para la elaboración de compost. De nuevo, en vez de tirarlo a la basura, quienes tengan la posibilidad, utilizarlo para compost. El otro día surgió esto en los jardines nuestros, por ejemplo, que preparamos alimentos para tanta cantidad de chicos y claramente hay también desperdicio porque los chicos, aquello que les servimos en el plato y que no lo comen, no lo podemos guardar para dárselos de nuevo ni dárselo a otro niño. Entonces, ahí ver cómo en cada escuela podemos trabajar el hacer compost. Entonces también me decían, uy, sí, pero con la cantidad, ¿cómo hacemos para tener tantos lugares para hacer compost? Bueno, pero aunque sea tratar de reducir esa cantidad de desperdicios que tenemos. Quizá no se puede utilizar todo para hacer compost, pero sí una parte, y ya estamos reduciendo lo que se está desperdiciando. Compra de verduras y frutas frescas a pequeños productores y otros canales cortos de comercialización. Esto es lo que se llama kilómetro cero, que yo te decía, en general son las verdulerías de barrio. El kilómetro cero es tratar de comprar en locales en los cuales no tienen mercadería que no viene de tan lejos. Cuanto más cercana, más aseguramos la cadena de producción, ¿sí? Que es más cercana. Y seguramente van a ser alimentos mucho más frescos. A mi criterio humilde, en los supermercados no es lo mismo. Vos fíjate que en el supermercado la mercadería que tienen, y la verdad es que es como bastante, y viene de lejos. Y tienen los alimentos, quizá los mismos vegetales, las mismas frutas durante todo el año. Comprar la cantidad a consumir, evitando que se echen a perder. Esto me pareció también súper importante. A veces vamos y compramos y no sabemos si lo vamos a utilizar. O por ahí es mercadería que la tenemos que lavar, la tenemos que preparar y todo, y la tenemos en el heladero, la tenemos afuera y resulta que se echó a perder y la terminamos tirando. Entonces, tener un poco de conciencia de eso y decir, bueno, no, voy, compro lo necesario. Y ir acotando un poco para utilizar lo que compramos, para consumir lo que es comprado y no lo tiramos. Antes me acuerdo que teníamos la costumbre de ir a la verdulería y no, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, y ahora yo por lo menos voy y compro 3, porque sé que voy a comer 3 de esto, 3 de esto, 3 de esto, y se acabó. Y quizá vuelvo al día siguiente o al otro y vuelvo a comprar 3 y 3, y ya no importa. Antes era como que uno decía, no, si no compro 1 kilo, no. Es cuestión de tomar conciencia y si no, comentarle al verdulero que estamos teniendo conciencia de eso. Bueno, los resultados muestran que aún en la mayoría de los casos hace falta reforzar en la población general la importancia de la incorporación de frutas y verduras de manera integral y que el consumo sea sustentable. Yo
quería, creo que ya terminé, que era la última. Bueno, esta era hablar de qué hay en invierno, en verano, en otoño, primavera. Era esto, ¿no? De tomar conciencia. Por un lado, lo que significa la huerta dentro de un establecimiento escolar, la importancia que tiene para los niños, porque es una forma de inculcarle buenos hábitos de alimentación. Nosotros estamos en las escuelas trabajando para aumentar el consumo de verduras y de frutas en los niños y en las niñas. Entonces, la huerta es una forma de acercarlos, como decía Laura, el ir y el ver y el sacar y el cosechar. Así sea, como dice, no sé, sacaron una zanahoria y resulta que después en el comedor todos estaban comiendo zanahoria. Claramente no era esa única zanahoria, pero para los chicos es maravilloso. Y por el otro lado, tomar conciencia de disminuir el desperdicio de alimentos. Me parece que eso es fundamental. Y con eso vamos a contribuir al medio ambiente también. Así que bueno, ya los dejo libres. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo. Gracias.